Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas que el pueblo trae siempre para el Señor cada semana. Así que le voy a pedir ponga sobre sus pies, y la palabra dice, hermano, que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido bendición del Señor en esta semana laboral? Aleluya. Así que oramos y le decimos al Señor: gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta semana, por nuestro bienestar, por nuestra salud, por la provisión, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas el diezmo, que bendigas la ofrenda, que bendigas, Señor, al que con gozo ha dispuesto en su corazón dar, Señor, lo que es tuyo, lo que es para la honra y gloria de tu nombre, para tu reino, Señor, y que nos permitas, Señor, seguir llevando tu palabra a las naciones. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendice al dador alegre, bendice esta iglesia, Señor. Que no falte, Señor, tu provisión, que no falte tu bendición, que no falte el pan, el vestido, el calzado, la salud y toda provisión, Señor, para nuestras familias, Padre. Y te damos gracias también, Señor, porque nos permites llegar, Señor, casi al final de este año 2023, Señor. Y esperamos, Padre, que podamos tener la dicha de poder seguir nuestro caminar en el año que comienza, Padre. Gracias por cada familia, gracias por nuestras vidas, gracias por el ministerio, gracias, Señor, por la iglesia de Mexicali, gracias por la iglesia de Honduras en el Negrito Lloro, gracias, Señor, por Foundation aquí en Sacramento, y gracias, Señor, por los misioneros que han hecho un arduo trabajo en las naciones. Señor, mucho que agradecerte hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga pues a su pueblo, bendiga los diezmos y las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar con toda libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar esta mañana con la palabra de Dios, y al final de nuestro sermón, de este servicio, vamos a estar orando por Axel Daniel, ¿no? Aleluya, que lo vamos a presentar al Señor en este día, dándole gracias, porque así dice el Señor, así dice su palabra, que debemos bendecir a nuestros hijos, traerlos a la presencia de Dios, para que Dios los guarde, para que Dios los cubra en todo su caminar que ellos van a tener en esta tierra. Aleluya, en la tierra de los vivientes, en la tierra donde hay tantas adversidades, pero sabemos, hermano, que los hijos de Dios estamos guardados, estamos cubiertos. Amén. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy a través de su preciosa palabra. Aleluya. Usted mira ahí en la pantalla, tenemos esa imagen, hermano, que está ahí, y es la promesa de Dios de que Él nos daría a un Salvador, al Mesías. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 2, yo le voy a estar leyendo, y si usted puede acompañarme con su Biblia, se lo agradeceré mucho, para poder ir entrando en el contexto del mensaje, del sermón. Un mensaje bonito, hermano, que espero traiga mucha paz y mucha bendición a su vida, a su familia. Este es un día, hermano, no precisamente porque creemos que Jesús nació un 24 de diciembre. Lo más importante, hermano, de todo es que Él nació y Él vino y Él nos salvó. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo más relevante. No tiene sentido muchas veces, hermano,
discutir o altercar hay quienes les gusta la controversia, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es un Dios de controversia. Lo más importante, hermano, es que vemos una promesa cumplida, y dice aquí, hermano, en Isaías 9, capítulo 9, del 2 en adelante, dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Amén. ¿Se acuerda cómo estábamos usted y yo antes de conocer al Señor? Nuestra mente, hermano, estaba en tinieblas. A eso se refiere. Dice que aun cuando nosotros, hermano, no le vimos nacer literal, físicamente, así como Axel, lo hemos visto nacer en nuestro corazón. El día, hermano, que Él lo alcanzó a usted y nos alcanzó a mí, Él nos vino a dar esa luz, alumbrar nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos estaban torcidos, estaban oscuros. Vivíamos, hermano, en un mundo de luz, pero nuestros pensamientos estaban en la oscuridad. Eso es a lo que se refiere aquí estos dos versículos que acabamos de leer. El pueblo dice que camina en oscuridad, que es un sinónimo de ignorancia o también de pecado. ¿Sí? Dice, vería gran luz. ¿Se acuerda cuando usted empezó a ver la luz de Cristo? Cuando nos empezó a alumbrar la luz de ese Mesías que nosotros no vimos nacer, pero que nació en nuestro corazón, nos cambió nuestra manera de pensar. Y dejamos de ser lo que éramos antes. Y a hoy, antes, hermano, no éramos hijos de Dios. Antes éramos hijos de las tinieblas, hijos del diablo. ¿Sí? Porque la palabra dice claramente, hermano, que el que vive en pecado no es hijo de Dios. Dice que es hijo del diablo. En eso se diferencia lo que es ser hijo de Dios y lo que es ser hijo del diablo. Porque dice que el que peca, ¿sí?, es hijo del diablo. Más el que deja de pecar, más el que honra a Dios, entonces ahora recibe la adopción de ser llamado hijo de Dios. Entonces dice, hermano, sigue diciendo ese versículo: para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. En el verso 3 dice: hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará y sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde su trono, de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aleluya. Desde el nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo,
marca la historia dos eras distintas. Por eso usted cuando ve en alguna historia dice el antes de Cristo, ¿no? Y el después de Cristo, porque marca dos eras distintas. Amén. Pero el Señor, desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, de inmediato, hermano, Él pensó en una solución para cómo salvar a todas las generaciones que habrían de nacer como descendientes de Adán y Eva, pero con la genética contaminada del pecado. Por eso, hermano, ese versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Ese plan, hermano, lo hizo el Señor de inmediato, en cuanto Adán y Eva desobedecieron y cayeron en la trampa de Satanás. Cuando Satanás los sedujo y los metió, hermano, en una trampa de pecado, Dios no se quedó con los brazos cruzados. ¿Usted cree, hermano, que Dios no iba a cuidar de sus hijos? Si la palabra, hermano, nos dice a nosotros en el capítulo 7 de Mateo, que si nosotros siendo malos padres sabemos hacer buenas dádivas, sabemos cuidar de nuestros hijos, ¿cuánto más no iba a ser Dios por nosotros? Él fue capaz, hermano, de despojarse de ser Dios, dejó su lugar, dejó su trono, y por medio del Espíritu Santo Él vino, hermano, y se engendró en el vientre. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y nació. Pero lo maravilloso de Dios, hermano, de lo cual nos dice aquí la Biblia que haría cosas maravillosas, es que Él no fue engendrado por el hombre, ¿sí? Sino que Él fue engendrado por la maravillosa obra del Espíritu Santo. Aleluya. Quiero que me acompañe, por favor, y vamos a leer, hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Aleluya. En el versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Y José, fíjense que yo creo que algunos de ustedes conocen la historia, pero estaban comprometidos para casarse. Se supone, hermano, que María era virgen. Se supone, hermano, que había un enamoramiento entre José y María, y habían hecho planes de casarse. Quiero imaginar, hermano, como una pareja de estos tiempos modernos, que hoy, hermano, le entregan el anillo de compromiso a la muchacha y hacen el compromiso para unirse en matrimonio, jurándose fidelidad, jurándose ese amor sincero entre el uno y el otro. Pero fue terrible, hermano, para José cuando se encontró con la novedad de que su prometida, con la que él se iba a casar, a la que le había dado el anillo de compromiso, hermano, estaba embarazada. ¿Qué haría usted? Póngase usted en el lugar de José. Vamos a ver lo que dice ahí en el verso 19. Dice: y José, su marido, o su prometido, ¿verdad?, siendo un hombre justo
y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque en el tiempo antiguo, antes del nacimiento de Jesús, estaba vigente la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de la mujer que iban a apedrear porque la habían encontrado un hecho de adulterio? Una mujer que estuviera embarazada o que la encontraran, hermano, teniendo relaciones con los hombres, se le consideraba una adúltera. Y la ley decía que esa mujer tenía que morir apedreada por su pecado. Esa era la situación de María en ese momento. Entonces, como José no quiso divulgar, no quiso escandalizar, no quiso, en otras palabras, quiso protegerle la vida a María. Dice, ¿qué dice el 19? Dice, y José, su prometido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Si algo le pasa a María, dijo José, por lo que dice la ley, yo no quiero ser culpable, yo me voy a callar la boca, yo no voy a decir nada. Y eso fue lo que hizo José. Pero mire, veamos en el versículo 20. Estamos, hermano, viendo la trama, hermano, de lo que pasó para que fuera posible el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Sí? Pero mientras, dice en el versículo 20, pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, o tu prometida, porque eran prometidos, porque el niño que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Oiga, la intervención del cielo, la intervención divina de Dios, cuando Dios está bajo control de las cosas, cuando Dios todo lo tiene, hermano, en su mano, en su control, no debemos temer. Le estaba diciendo a José, no temas, porque este es un propósito divino. Lo que hay en el vientre de tu prometida es una obra de Dios. Ella no te ha engañado, le dijo. Ella no se ha acostado con ningún otro hombre. Y debes amarla, y debes aceptarla, y debes casarte con ella, y debes protegerla, porque este es un plan divino de Dios. Eso fue, hermano, la noticia que el ángel del Señor le trajo a José. Pero como José no sabía, hermano, él estaba quizás enojado en su corazón, triste, decepcionado, porque cómo se siente un hombre, hermano, que estando comprometido con su amada, con la que soñó casarse, de repente, hermano, él se viene encontrando con la triste noticia, la realidad, hermano, de que ella lo ha engañado. Porque eso es lo primero que el diablo viene y te pone en la mente. El diablo, hermano, le estaba poniendo en la mente a José, mira, te traicionó tu mujer con la que te ibas a casar. Vamos a ver el verso 21 y le sigue explicando el ángel a José. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El que acabamos de leer ahí. Isaías capítulo 9. Porque esta profecía
de Isaías capítulo 9, verso 6, se había anunciado aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo. Transcurrieron aproximadamente 700 años para que se cumpliese esta profecía, que se estaba desarrollando justamente, hermano, aquí en Mateo capítulo 1. Lo que estamos leyendo, del 18 en adelante. Entonces, sigue diciendo en el versículo 23, he aquí, la Virgen, le está recordando el profeta a José lo que Isaías había anunciado 700 años antes. He aquí, la Virgen, ¿sí? Porque ella era virgen. Hablaba de una mujer que era virgen, de la cual iba a nacer el Mesías, el Salvador. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Qué lindo, hermano. Qué bonito, porque él la tomó. Ya obviamente él ya tenía las instrucciones del ángel del Señor. Él ya sabía. Dios le había confirmado que era un plan divino de Dios. Y entonces José amó a María. Se le quitó, hermano, aquella mentalidad de pecado que había quizás en el principio, cuando él se dio cuenta, o cuando María le dijo a José que estaba embarazada. ¿Sí? Por eso, cuando leímos el principio de la profecía, dice: y vino aquel que nos alumbraría el pensamiento. Dios envió a su ángel y le alumbró el pensamiento a José, para que José no pensara mal de su esposa o de su prometida María. Pero si continuamos la historia, hermano, en el capítulo 2 de Mateo, en el verso 1, Mateo 2:1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiero, hermano, ponerle una pausa ahí un poquito. En la tradición actual, ustedes saben que hay una celebración que se lleva a cabo en el mes de enero, de los Reyes Magos. Amén. No está fuera de contexto, porque aquí lo estamos viendo, hermano, en la Biblia. Esos magos eran hombres sabios, los cuales Dios usó para un propósito también. Pero note, aunque aquí la Biblia no dice que eran 3 reyes magos, pero dice, hermano, que eran unos magos, y el Señor los llevó diciendo, en el verso 2: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Yo, hermano, quiero pensar que ellos eran hombres sabios que tenían un conocimiento de astrología. Conocían, hermano, el movimiento de las estrellas. Conocían, hermano,
como lo que es eso de la osa mayor, la osa menor. Yo he escuchado, hermano, en hombres que se dedican a estudiar la ciencia del cosmos, de la astrología, que en el cielo hay ciertas señales. Cuando la estrella está acá, cuando la luna está acá, cuando está en el cuarto menguante, en el medio, la luna llena, etcétera, etcétera. Hay efectos en nuestra vida cotidiana. Hasta para sembrar, hermano, las cosechas, hay que saber sembrar, hermano, cuando la luna está por nacer o cuando la luna está llena. Son muchos misterios, hermano, pero son hombres que se dedican a desarrollar ese conocimiento de esa ciencia. Estos magos, hermano, eran los que tenían un conocimiento, y entonces fíjese de manera sobrenatural cómo Dios, hermano, usó una estrella que los guiaría a ellos. Yo no puedo imaginarme eso en mi mente, cómo Dios puede hacer cosas tan maravillosas, hermano. Pero cuando Dios te quiere llevar a un propósito, Él te va a dar señales. Él te va a enviar señales para llevarte a donde Él te quiere llevar, para tenerte donde Él te quiere tener y para cumplir un propósito en tu vida. Entonces, hermano, estos hombres sabios llamados magos siguieron las instrucciones que Dios les había dado. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sabe por qué se turbó este emperador? Porque él sabía que al nacer ese nuevo rey de Jerusalén, su poder de él corría peligro. Entonces ellos eran emperadores. Era porque ellos eran un imperio que va de generación en generación. Es lo que se llama una monarquía, ¿sí? Que se va heredando de generaciones, de los padres, los abuelos, los hijos, los padres, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Es un imperio que no se puede dejar perder. Entonces este Herodes dijo: si ha nacido un nuevo rey, nuestro imperio, el imperio de nuestra familia, corre peligro. Y note lo que hace este emperador. Dice en el verso 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Oigan, ellos leían al profeta Isaías, tenían el conocimiento por medio del profeta Isaías, dónde exactamente habría de nacer el Salvador del mundo. En el verso 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto, oiga, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estaba preocupado el emperador Herodes, y entonces se enteró de alguna manera que Dios les habría de dar una señal a estos hombres, a estos sabios, a estos magos. Ellos eran los que iban a ver por medio de la estrella a dónde habría de nacer el Mesías. Y entonces en el verso 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo:
id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero ¿cuál era la intención? Matarlo, ¿verdad? ¿Sabe la importancia, hermano, de poder de entender por qué debemos presentar a nuestros hijos a Dios? Porque cuando nuestros hijos, hermano, que son una herencia que Dios nos da, nosotros los debemos de poner bajo cobertura inmediata del Señor y decirle: Señor, aquí está mi hijo. A Jesús lo presentaron a los 8 días, ahorita lo vamos a ver aquí en la Biblia. Lo presentaron sus padres en el templo a los 8 días de nacido. Era un cumplimiento de la ley, pero él ya estaba guardado, él ya estaba protegido. Dios ya lo estaba guardando por medio de ángeles que le hablaban a José, le hablaban a María y le advertían de todos los peligros que habrían de venir. Aleluya. Pero ahora, hermano, también quiero decirte y dejar esto en tu mente y en tu corazón, que desde el momento en que tú te convertiste en un hijo de Dios, una hija de Dios, reconociste al Señor como tu Dios y suficiente Salvador, te convertiste en ese hijo. Ahora también, hermano, tú y yo estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. La palabra, hermano, nos dice que el Señor, Él envía a sus ángeles. Dios le estaba mandando ángeles a José y a María para protegerlos del enemigo. Ahí estaba Herodes, les estaba diciendo: sí, vayan y averigüen dónde está, y luego vienen y me dicen dónde está, para que yo también vaya y le adore. ¿Sí? Mentira del diablo. Lo que él estaba buscando era eliminar al rey que ponía en peligro su imperio. Veamos en el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, donde había nacido Jesús. Dice que, hermano, poder tan maravilloso. No puedo imaginarme, hermano, una estrella volando aquí sobre mi cabeza o a cierta altura, y que vaya caminando, hermano, a la velocidad que yo voy caminando, y me vaya guiando y me vaya diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por allá. No puedo imaginarme eso, pero la Biblia lo dice, el Señor lo dice, y así fue. Y entonces llegó la estrella, y a donde había nacido Jesús en Belén, ahí se detuvo. Veamos en el verso 10, dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo los magos, los sabios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, regalos. Amén. Dice que en estas fechas que se conoce como la Navidad, en muchos lugares
en muchas familias, en muchos hogares, se acostumbra, hermano, los regalos, la oportunidad, hermano, de poder compartir un tiempo en familia. Pero note, yo tengo aquí una imagen pequeña que dice: el árbol es solamente un adorno, la cena es una tradición, una costumbre, el famoso Santa Claus es solo una leyenda, o sea, no es verídico, eso no es cierto. ¿Sí? El árbol de Navidad solo es un adorno. Pero lo que sí es real, hermano, es que Jesús es la razón de estar unidos como familia. Él es nuestra razón. Jesús, hermano, Él es el que nos une en esta fecha, en estas fechas. Por eso, hermano, es interesante entender que nosotros no celebramos como cristianos la Navidad para decir que Jesús nació un 24 de diciembre, o que el árbol de Navidad o el árbol es un motivo, algo que se adora como un Dios, es una decoración. Esta leyenda, hermano, de Santa Claus hermano, es como un cuento para los niños, aunque yo de parte mía sinceramente no lo avalo, ¿verdad? Porque es un engaño. Decirles a los niños, hermano, que Santa Claus es el que te trae los regalos, cuando en realidad el que te da los regalos es tu papá, el que trabajó todo el año, el que se esfuerza. Amén. Como padre, yo te aconsejo, no le digas a tu niño que él lo trajo la cigüeña, o que lo encontraste en una nuez envuelto en lana, por no poderles decir la verdad. Nosotros tenemos que tener la capacidad, hermano, el valor para decirles la verdad a nuestros hijos. Hoy los niños, hermano, a través de la tecnología saben perfectamente bien, hermano, cómo es que se engendra un hijo. ¿Amén? Pero en los tiempos antiguos, hermano, nos decían que los niños los traía un pájaro llamado cigüeña, ¿sí? Que los regalos de la Navidad los traía Santa Claus. Hoy conocemos, hermano, la verdad que no. Y fomentar, hermano, una mentira, aunque te parezca muy tierna y te parezca muy inofensiva, no deja de ser una mentira. ¿Ven? Y ahí empezamos a fomentar la mentira de nuestros hijos. Entonces, dile a tus hijos: ¿sabes qué, hijo? Yo te amo, te quiero mucho. Quiero decirte que te amo con todas mis fuerzas, que he trabajado duramente, y porque tú te lo has ganado, porque eres el mejor, porque eres tan importante en mi vida, te quiero dar este regalo en este día especial. No tiene que ser en la Navidad, puede ser en el cumpleaños, en el día de la graduación, en cualquier día especial. Siempre tenemos que mostrarles ese amor a nuestros hijos, pero no fomentarles una mentira, hermano, que es Santa Claus, una leyenda, hermano, algo que no existe, que está fuera de la realidad. Eso es hablar con la verdad. Aleluya. Entonces, hermano, volviendo a la historia que estamos leyendo de Jesús, dice, estábamos en el verso 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. En el 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos otra vez, hermano, la intervención divina de Dios, protegiendo a su hijo, protegiendo a Jesús de las malas intenciones de Satanás. ¿Ok? La palabra Herodes, hermano, tiene una correlación con el nombre
satánico o de la bestia, con la marca de la bestia. ¿Ven? Herodes está relacionado, no se lo puedo explicar ahora, pero si usted puede averiguar el significado de la palabra Herodes, está correlacionado con Satanás, un demonio que destruye, que mata. Amén, porque la palabra nos dice, hermano, que el padre de la mentira es Satanás, que él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Entonces está relacionado esa palabra Herodes con lo que tiene que ver con muerte, con destrucción. Ese espíritu, hermano, diabólico, satánico, estaba metido en la mente, en el corazón de ese hombre, porque él tenía un mal propósito. Él estaba mintiendo, les estaba mintiendo a los hombres, a los magos, a los sabios, que Dios los había llevado para que adoraran a Jesús, pero él con mentiras les dijo: vayan, averigüen y díganme dónde está, para que yo vaya y también le adore. Pero lo que él quería era matar al niño. Entonces vemos otra vez, hermano, como en sueños el Señor les advierte a ellos que no regresen, para que no le digan a Herodes a dónde habían encontrado a Jesús, y los llevó, dice, de regreso a su país, pero por otro camino diferente, para que Herodes no se enterara. Dios estaba protegiendo a Jesús. Dios, hermano, te protege a ti, me protege a mí, protege a nuestros hijos, cuando nosotros, hermano, oímos la voz de Dios, cuando oímos el consejo de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano. Como esos hombres sabios escucharon, hermano, la voz de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les había dicho. José oyó la voz del ángel, María escuchó la voz del ángel. Dios siempre te va a estar dando el consejo, va a poner a las personas correctas en tu vida, hermano, para darte una instrucción, para darte una señal de parte de Dios, para que no vayas por caminos donde no tienes que ir, para que no camines por caminos donde no tienes que caminar, para que guíes a tus hijos por los caminos correctos donde ellos tienen que ir por la vida, para que no perezcamos. Amén. Así que, hermano, esta historia a mí me enseña, en lo personal a mí me enseña que yo debo de estar atento a la voz de Dios. ¿Cómo me habla Dios? Va a decir: yo quisiera que me mandara una estrella también para que me caminara. Pero Dios te ha puesto un pastor en tu vida. En la Biblia, hermano, los pastores también tienen un significado como de una estrella. En el libro de Apocalipsis, ya lo vimos en uno de nuestros estudios anteriores, hermano, que los pastores son guías del redil, son guías de la oveja. Y Dios usa la vida de los pastores, hermano, para guiarte, para llevarte por los caminos del Señor. Pero Dios también, hermano, habla con nosotros a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, a través de profecías y a través de su palabra. Cuando usted viene acá a la iglesia, de alguna manera Dios le habla a su corazón y le dice algo que usted debe de llevarlo a casa, de llevarlo a su vida y ponerlo en práctica, y usted puede vivir tranquilo, dormir confiado, hermano. Por ejemplo, a mí el Salmo 91 es un salmo muy bonito que me ha quedado grabado en mi corazón, porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos cubre, Él manda ángeles para que tu pie no tropiece, para que no caigas. Si el enemigo pone una trampa en tu vida, como la quería poner en la vida de Jesús, en la vida de estos magos, para hacerlos caer en la trampa, para que él pudiera matar al niño, Dios, conociendo la perversidad de este hombre,
que estaba usando Satanás, le advirtió. ¿Sí? Dios nos advierte todo el tiempo. Él está cuidando de nosotros. Veamos, hermano, en el versículo 13, que sigue. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. Oiga, los ángeles están activos todo el tiempo. Ellos no han dejado de hacer una función. Los ángeles permanecen trabajando las 24 horas del día en nuestra vida, en nuestra familia. He aquí, dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero él había dicho a los magos, ¿verdad?, que él quería adorarlo. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Amén. Entonces, en el verso 14 dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Este es, hermano, un hombre que está atento a la voz de Dios. El hombre, la mujer que escucha la voz de Dios, que inclusive hasta cuando tienes un sueño y ese sueño te inquieta tu corazón, le debes de prestar atención, porque muy posiblemente Dios te está hablando, Dios te quiere dar un mensaje. Y si no puedes interpretar el sueño, y si no tienes una idea de lo que pueda significar, oiga, pastor, fíjese que, mire, tuve un sueño así, me inquieta mi corazón, quiero que por favor ore por mí, y que el Señor nos revele o nos muestre qué es lo que nos quiere decir. Aleluya. Entonces el Señor le reveló a José y le dijo: llévate al niño a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. En el 14 dice: y él despertó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta que murió Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Después de que murió Herodes, ahora sí le dijo el Señor: ya regrésate a Jerusalén, todo está libre. En el verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjense, estaba sediento de muerte, de sangre, ese emperador. Él quería a toda costa, hermano, asegurarse, como los magos, lo habían burlado, no le habían regresado a decir dónde había nacido el niño. Él no sabía. Entonces dijo: entre todos los que hay, aquí tiene que estar uno, por aquí tiene que estar. Así que dio órdenes a su ejército, a los soldados, y dijo: todas las mujeres que están embarazadas, sáquenles el feto y maten a los niños, y los que han nacido pequeños, mátenlos también. Y hubo una gran mortandad. Todo eso pasó, hermano, porque Satanás, hermano, quería impedir que se llevara a cabo, hermano, la redención de la humanidad por medio de Cristo. Si Satanás logra su objetivo y logra matar a Jesús, usted y yo todavía estuviéramos en las garras de Satanás, porque no hubiera habido sacrificio en la cruz, no hubiera habido redención. Dios, hermano, el plan que tenía era un plan maravilloso, pero, hermano, todas estas cosas tuvieron que acontecer. Unos tuvieron que morir, hermano, para que nosotros pudiéramos vivir. Imagínense, esos niños tuvieron que pagar el precio, hermano, de la muerte. Esas mujeres
que estaban embarazadas. Usted se puede imaginar, hermano, el terror de que llegó un ejército, hermano, y de una forma horrible, miserable, sin importarles el dolor de la familia, de los padres, de los demás niños que había, sembrando el terror, hermano, y sobre todas las mujeres que estaban embarazadas y sobre los niños que estaban recién nacidos. Hacer una carnicería. Eso debió haber sido horrible, hermano. Por eso, hermano, es que tenemos nosotros que valorar y entender lo que representa realmente el nacimiento de Cristo, lo que representó, todo lo que tuvo que acontecer. Hoy, hermano, muchos conocemos y celebramos la Navidad, pero a veces no nos ponemos a meditar lo que realmente representa, lo que significa celebrar la Navidad. Pero darle gracias a Dios porque Él está en control. Él tenía un plan, hermano, que iba a cumplir y lo iba a llevar a cabo de una forma o de otra. Nos quedamos en el 16, vamos al 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso lo anunció el profeta Jeremías. De alguna manera el profeta Jeremías anunciaba, hermano, de esa desgracia que iba a pasar con las mujeres que estaban embarazadas, de la matanza de sus niños. En el verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó. De nuevo escucha, José está atento a las señales, a la voz de Dios, y dice: y se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, otra vez la intervención divina de Dios, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. ¿Ven? Que todo está bajo el control de Dios. Dios conoce el futuro de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer nuestro futuro. Hermano Ismael, usted sabe lo que va a pasar la semana que viene, mañana, el mes que viene. A veces nosotros hacemos planes y decimos: esta Navidad no pudimos estar juntos, pero el próximo año vamos a estar, si Dios lo permite. Amén. Pero no conocemos el futuro. Dios es el único que conoce el futuro de cada uno de nosotros. Dios tiene en su calendario marcado el día y la hora en que nosotros vamos a ser llamados a su presencia. Nosotros no lo sabemos, no tenemos esa capacidad, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan contigo como lo tiene conmigo, y ese plan se va a cumplir, y Satanás no te va a poder quitar tu vida, porque tu vida está guardada en Dios. Dios cubre a sus hijos, así como cubrió a su hijo Jesús. Dios te cubre a ti, porque también somos hijos de Dios. Y esos planes, hermano, que Dios tiene con la vida tuya, así como Dios tenía esos planes con la vida de su hijo Jesús, también se van a cumplir en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de tus hijos. No temáis.
No temas. Debes confiar, hermano, que hay ángeles alrededor tuyo, alrededor nuestro, que están guardando, que están protegiendo nuestra vida, que están al cuidado de nosotros y que se está llevando a cabo todo el plan que Dios tiene ya escrito para ti, para mí. ¿Sí? Hay cosas que pasan en tu vida que no sabes ni por qué suceden, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Tú estás en este país y no sabes por qué estás aquí, pero si tú estás en este país es porque Dios quiso que estuvieras en este país. Si tus hijos nacieron en este país es porque Dios quiso que tus hijos nacieran en este país. Y los que nacieron en México, y los que nacieron en Guatemala, y los que nacieron en Honduras, es porque Dios quiso que naciéramos allá en esos países. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cumplir en cada país, en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad y en cada familia. Aleluya. Por último, hermano, casi estamos terminando. En el libro de Gálatas, o en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, si me hace favor de acompañarme. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Dice que Jesús, él al ser niño, préstame atención, al ser niño, él estaba bajo la cobertura de sus padres, de María y José, así como los hijos nuestros están bajo la cobertura de papá y mamá. Nosotros, hermano, mientras nuestros hijos sean pequeños, aunque ellos vayan a ser los herederos de lo que usted posee, de su dinero, de su casa, de su carro, de sus deudas, de lo que usted tenga, amén, ellos no pueden llevar esa responsabilidad todavía porque son menores de edad. Jesús estaba bajo la protección de María, y aunque él era el Hijo de Dios, y aunque él es el heredero de todo el universo, él no podía echar mano de eso, porque él tenía que crecer, tenía que alcanzar la edad que se llama la mayoría de edad. Amén. Y estaba sujeto. Él pudo haberle dicho a María y a José: ustedes ya yo nomás los usé para que naciera yo, pero ustedes ya no tienen nada que ver. No, él estaba sujeto a sus padres. Él mostró obediencia siendo el Hijo de Dios. Oye, en el verso 2 dice: sino que estaba guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Sí? Cuando nosotros éramos inocentes, vamos a decirlo así, estábamos sujetos, estábamos esclavos de la idolatría, estábamos esclavos del pecado, de los vicios, de una familia disfuncional, en la cual había divorcio, en la cual había violencia doméstica, en la cual había infidelidad, engaños, gritos, groserías. Pero Dios vino a hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas, en nuestras familias, por medio de Jesús. Jesús, hermano, vino a ese propósito, a enseñarnos a vivir en la perfecta voluntad de Él. En el verso 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Oiga, cuando nosotros no estábamos, hermano, en los caminos de Dios, no éramos hijos. Pero después, hermano, que el Señor abolió esa ley que nos condenaba, que nos mataba, entonces ahora lo único que el ser humano tiene que hacer en su vida para la salvación eterna es reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Creer, hermano, que Él es el Hijo de Dios. Creer, hermano, que Él murió en la cruz por tus pecados. Y creer, hermano, que Él resucitó de los muertos y subió al cielo y está sentado en su trono. That's it. Es todo. Fácil, sencillo, hermano. Pero antes estábamos, hermano, condenados. Si Jesús no nace, si Jesús no muere, si Jesús no resucita, si Jesús no derrama su sangre, si Dios no nos hubiera dado a su Hijo, hermano, otra sería la historia. Pero tenemos la historia, hermano, de la era después de Cristo. Después de Cristo, hermano, en el mundo hubo una transformación completamente. Se le dio un golpe bajo a Satanás. Se destruyeron los planes de Satanás, hermano, en la cruz. Porque por medio, hermano, del nacimiento del Mesías y todo lo que Dios cumplió en la vida de Él, fue, hermano, para que tú y yo viviéramos eternamente. Nuestra vida, hermano, en Cristo está guardada. Nuestra vida en Cristo no tiene fin. Nuestra vida es eterna. Usted y yo, hermano, somos eternos. La muerte no existe. Y cuando hablo de la muerte, no me refiero a la muerte física, me refiero a la condenación del infierno. La Biblia dice, hermano, que así como Jesús resucitó de los muertos, también, hermano, es la misma promesa para usted y para mí, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, que cuando Él venga en su segunda venida, todos seremos, dice, resucitados, así como Él resucitó, para vida eterna. ¿No es un plan maravilloso? Por eso, hermano, es que tenemos que adorar al Señor. Aleluya. Por eso es que tenemos que bendecir el nombre del Señor todos los días de nuestra vida. Aleluya. Culmina diciendo en el verso 5, a fin de que redimiera a todos los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Y por qué sois hijos? Verso 6. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Cristo. Amén. Aleluya. Este es el plan maravilloso. Esto es lo que representa realmente, hermano, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la Navidad. Nuestra celebración está centrada en Cristo, en Jesús. No precisamente el 24 de diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Por eso, hermano, es que la alabanza, la adoración, el culto a Dios, el servir a Dios, hermano, es un trabajo de 7 días de la semana, 24 horas al día. ¿Usted sabe eso, hermano, que en el mundo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí de día, pero al otro lado del mundo es de noche? Mientras ellos duermen allá, nosotros estamos adorando al Señor aquí. Y mientras nosotros dormimos acá, allá es de día y ellos están alabando al Señor allá. Y en todas partes del mundo, hermano, nuestro Dios está recibiendo la adoración que Él debe recibir.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, amado Dios, por este plan maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor, para nuestra vida. Aleluya. Por eso queremos adorarte, Señor. Por eso queremos bendecirte, Señor, en este día tan especial, Señor, que tú nos concedes, Padre, vivir en nuestra vida. Aleluya. Te pedimos, Señor, que en este día especial, en estas fechas, Padre, especiales, más que la tradición de la Navidad, más que la tradición del árbol de Navidad, más que las luces, más que los juegos pirotécnicos, más que la comida, Señor, nos permitas estar unidos en tu amor. Que seas tú, Señor Jesús, el que nos unas como familia. Que podamos perdonarnos, Señor, aun si hubiera un distanciamiento, un enojo, un rencor, un resentimiento en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos, Señor, en el error del pecado, del enojo. Señor amado, te damos gracias porque tú nos has amado con amor eterno, porque tú nos has dado, Señor, tu vida, has puesto tu vida, Señor, en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas fechas, Señor, tan importantes, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón.